Les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast. El cuento de Roma, episodio 13. El Estado de la Unión, 509 a.C. Este es nuestro primer episodio de El Estado de la Unión, y tal como muchas cosas que sucedieron en Roma por primera vez, este episodio tendrá el honor y el deber de establecer normas, estilos y otros precedentes para futuras ediciones de episodios de El Estado de la Unión. Si escuchó el episodio pasado, sabrá que esta semana tendremos un episodio un poquito más largo y no tendremos el corte usual de la palabra de la semana en latín. Así que empecemos ya mismo porque no tenemos todo el día y tenemos un vuelo de águila de muchos kilómetros de circunferencia. Nuestro vuelo de águila va a empezar en Roma misma. Vemos qué pasa en Roma, Etruria y Grecia Magna. De ahí vemos las tres islas grandes cerca de Roma, Sicilia, Córcega y Cerdeña. Luego vamos para el norte y cuando lleguemos a los Alpes vamos a dar un gigantesco círculo en el sentido del reloj que nos llevará por todas las partes que tarde o temprano tendrán influencia en la historia de Roma. Así que vamos a ver Dalmacia, Macedonia, el Epiro y Grecia. De ahí a Asia Menor y entonces a las tierras de Siria, Palestina y Egipto que en ese momento estaban bajo el yugo de los persas. Entonces nuestro vuelo tomará un rumbo hacia la puesta del sol, hacia Cartago y la costa norte de África, para luego sobrevolar las columnas del Gibraltar, que según la leyenda fueron abiertas o cerradas por Hércules mismo, dependiendo de cuya versión ha escuchado. Esto nos llevará de regreso a Europa, donde veremos a los pueblos que habitaban lo que hoy es España y Portugal y las Galias. Haremos un pequeño desvío para mencionar a las Islas Británicas y de ahí volveremos hacia Roma, sobrevolando a los pueblos de los Países Bajos y Germania. Por último, dos tiritos de penal más, puramente honoríficos, India y China. ¿Qué les parece? Bien, ahora Roma. En el año 509 a.C., el dominio de Roma se estrechaba desde el pie de los Apeninos en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste. Iba desde el río Tíber en el norte hasta la ciudad de Capua en las cercanías de lo que hoy sería Nápoles. En ese entonces los vecinos de Roma eran los samnitas. De ellos vamos a escuchar un montón más tarde. Alrededor del comienzo de la República, Roma contaba con unas 130.000 personas en total. Pero aquí cabe la pregunta, ¿eran los romanos un hormiguero de gente que iban y venían al unisón de los intereses de la ciudad como una masa mansa sin voluntad propia? No, por el contrario. La Roma de ese entonces ya tenía un tono cosmopolita y era difícil distinguir por las calles quién era un romano y quién era un etrusco o un griego asentado en Roma. La ciudad hervía con diferentes colores y olores, vestidos y sonidos. Las calles de Roma estaban repletas de hombres y mujeres, ancianos y niños, esclavos y nobles, gladiadores y soldados, profesores y mendigos, y todo el mundo solamente se preocupaba de su propio bienestar y solamente luchaba por control o por la libertad del control ejercido por otros. Roma tenía mercaderes y maestros, trabajadores y vagos, gente de literatura y gente iliterata, prostitutas y vírgenes vestales, deudores y colectores de deuda, gente que se despertaba con el sol y gente que se iba a dormir a esa hora. Las dos diferentes clases sociales más numerosas de Roma nunca se ponían de acuerdo en nada, y si bien la nueva república aparecía como la solución a todos los problemas de Roma, para la gente de las clases más bajas, la diferencia entre tener un rey o tener un cónsul era igual a cero. Prontamente Roma se verá entroncada en revueltas y huelgas y luchas internas entre aquellos que tenían el poder y aquellos que no lo tenían y consideraban que se lo merecían. Miles de plebeyos, especialmente aquellos que se habían enriquecido durante las generaciones, lloraban en las plazoletas y en los fórum, demandando justicia y el derecho al voto, o a un voto más de acuerdo a las realidades numéricas de Roma. Pero esos mismos plebeyos se hubiesen rebelado totalmente si el gobierno hubiese decidido darles esos mismos derechos a mujeres o a esclavos o a inmigrantes. Esta última capa de la sociedad, presente pero ignorada, no tenía ni voz ni voto, pero sostenía el futuro de Roma. Imagínense a los blancos pobres de los Estados Unidos en el tiempo de antes de Lincoln,
y lo que hubieran hecho si el gobierno les hubiese dado más derechos a mujeres, esclavos e inmigrantes. Y fíjese que la tal llamada democracia de Roma no era un acto de restricciones al estilo de las democracias de hoy, donde es posible impugnar a un presidente o votar a un primer ministro de su oficina. No, aquí no se trataba de limitar el poder que un cónsul ejercía. Los poderes de un cónsul no diferían en nada del poder que los reyes tenían antes. La diferencia era que al cabo de un año, el cónsul tenía que devolver ese poder, punto y aparte, y así de simple. La otra característica de Roma era que cuando amenazas aparecían por el horizonte, todas las diferencias entre patricios y plebeyos se esfumaban, y todo el mundo se unía a la defensa de la patria. Los ricos porque de ellos eran las tierras, los pobres porque en cualquier otro sitio estarían en cadenas por haber perdido la batalla. O, peor aún. Pero apenas esa amenaza desaparecía, las dos partes reanudaban con sus rencillas y peleas en el lugar exacto donde habían parado la música antes de ir a defender Roma. Veremos mucho más de las dos clases sociales de Roma, pero cabe decir que la gran mayoría de los romanos, y cuando digo gran mayoría, estoy diciendo más del 90% de la población, no vestían togas, no iban al teatro y no comían de platos de cerámica hechos en Grecia. Roma cambió mucho en los 250 años de su existencia. De un pueblo de pastores y ladrones, que no tenían ni libros ni comercio, se convirtieron a un pueblo de agricultores y terratenientes que tenían libros, comercio y un ejército extremadamente disciplinado. Para darles una perspectiva del tiempo, quiero decirles esto antes de echar a nuestra águila a volar. Los romanos de aquel tiempo sabían perfectamente de las leyendas de Eneas y su llegada a Italia y de todas las historias de Alba Longa y todo eso. Pero eso era algo que pasó hace siglos. En un podcast eso se escucha como un cuento, pero aquí hay un gran precipicio. Un precipicio de 7 siglos entre Eneas y la República. Los romanos hablar de Alba Longa es como nosotros hablar de La Española, el primer asentamiento fundado por Colón. El tiempo pasó y el mundo cambió. Y ahora veamos cómo exactamente cambió ese mundo. Vamos a Etruria. De Etruria vamos a escuchar mucho más en el futuro cercano, así que aquí solamente quiero destacar 2 cosas que vienen a la mente cuando hablamos de las relaciones entre Roma y Etruria. Si bien existían rutas y envíos oficiales entre las ciudades etruscas y las localidades romanas, la relación siempre fue una relación comparable a la Guerra Fría de nuestro siglo pasado. Un enorme porcentaje de la población de Roma misma era de origen etrusco, y las culturas y los pueblos se entremezclaron tanto que era difícil distinguir entre los dos. Las lenguas no se parecían, y eso sí marcaba una línea muy clara en la arena. El idioma latín todavía estaba en su época de desarrollo, sintácticamente hablando, pero aún así los etruscos lo hablaban con un acento bien pesado, mientras que la gran mayoría de los romanos no hablaban el etrusco, a no ser que eran mercaderes que iban y venían entre las dos regiones y a no ser que eran miembros de familias bilingües. Aquí puede imaginarse algo como Alemania y los Estados Unidos hoy. El 99% de los alemanes y austríacos hablan inglés perfectamente, pero se los reconoce en menos de un minuto cuando abren la boca. El ejemplo más obvio sería el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, que por haber crecido en Austria, aún hoy en día mantiene un acento tan pesado que se formó el término acento de Arnold en algunos estados de los Estados Unidos. Pero, mientras los alemanes hablaban inglés con acento de Arnold, menos de un 5% de los americanos habla el alemán perfecta y fluidamente. Sí los hay, pero comparativamente son una verdadera minoría. También, entre los etruscos y los romanos no existían animosidades cotidianas o un odio generalizado como entre China y Japón hoy en día. La historia trazó sus movidas como un juego de ajedrez, y en ese juego Etruria desapareció un par de siglos más tarde. ¿Culpa de Roma? Sí, en gran parte. Pero aquí no hubo un plan de genocidio o un movimiento estilo Lebensraum para darle territorios a los romanos o para borrar al DNA de los etruscos. Los romanos sí cometieron genocidios en el transcurso de su historia, como Julio César en las Galias y Marco Aurelio en las zonas fronterizas de Germania, pero eso no fue el caso con los etruscos. Tampoco hubo un evento como el 11 de septiembre que marcaría a los dos pueblos como perros y gatos de por vida. La desaparición de los etruscos fue más bien gradual, casi como una asimilación. Los romanos asimilaron miles de cositas de la vida de los etruscos,
y los etruscos simplemente un día se levantaron de la cama y se dieron cuenta que ya no se podían llamar etruscos porque se habían convertido en otra cosa. Bien, vamos a Grecia Magna. Al sur de Italia, los griegos crearon muchísimas colonias y ciudades grandes y pequeñas. Algunas prosperaban y otras se quedaban clavadas en el tiempo sin avanzar. Algunas se convirtieron en centros comerciales importantes y otras en ciudades de guerreros. Y podemos nombrar a muchas ciudades de hoy que surgieron durante esas eras de colonización griega a través del mar Mediterráneo. Una de las ciudades más conocidas hoy en día es Tarento, al sur de la bota de Italia, y una de las ciudades más fuertes estaba en la isla de Sicilia, llamada Siracusa. Volveremos al tema de Siracusa en un minuto. Y por supuesto que todo este proceso de colonización empezó como un siglo antes de Rómulo y Remo, así que hoy, en el tiempo de la fundación de la República, estas ciudades ya eran centros de comercio bien establecidos con siglos de historia. Puse un mapa en el sitio web para que puedan ver cuáles de las ciudades de Grecia Magna provenían de griegos de origen dórico, jónico y corintio. Mantener relaciones comerciales con estas ciudades era crítico para Roma y sus vecinos. Tanto así que en ese mismo año, el año 509 a.C., se firmó un tratado entre Cartago y Roma diciendo que ambos lados respetarían a las esferas comerciales del otro. Voy a hablar un poco más de esto cuando lleguemos a Cartago. ¿Y sabe qué? Aquí, en las esferas comerciales entre las ciudades-estados, surge el origen de la palabra emporio. Así es, la palabra emporio, que hoy representa un almacén grande al estilo de un shopping mall o un supermercado, fue inventado en ese tiempo y en esa región del mundo. En realidad, un emporium, como lo llamaban tanto los griegos como los latinos, era una colonia o ciudad que solamente se ofrecía al servicio comercial a ciertos clientes. En otras palabras, había que hacer un tratado para conseguir un emporium, y eso le aseguraba a ambos lados que no existiría competición alguna en el futuro. Tener tratados comerciales con muchos emporios era sinónimo de un brillante futuro económico. Sicilia, y volviendo a Siracusa. Siracusa fue gobernada en ese tiempo por un joven llamado Gelón, quien entró a formar parte de la guardia personal de un tirano llamado Hipócrates. Gelón ayudó a Hipócrates para hacerse con el poder, y él mismo fue ascendido a comandante de la caballería de una ciudad llamada Gela. A la muerte del tirano en el año 491 a.C., Gelón defendió a los hijos de este, Euclides y Cleandro, contra las facciones oligárquicas. Ese mismo año Gelón asumió personalmente el poder, manteniendo todas las posesiones de Hipócrates. Siendo aliado con un tirano llamado Terón, con cuya hija Demarete se casó, Gelón comenzó a partir del año 488 a.C. una lucha contra los cartagineses, impidiéndoles tomar el resto de la isla de Sicilia. En el año 485 a.C., Gelón confió el gobierno de Gela a su hermano Hierón y trasladó su sede a Siracusa, ciudad que amplió y que prosperó bajo su mandato hasta convertirse en la mayor ciudad de todo el mundo griego. Dentro de unos 20 años, Siracusa va a tener 200.000 habitantes, más grande que Roma. Córcega y Cerdeña. En cuanto a estas dos islas, las vamos a ver cuando llegue a Cartago, porque ambas islas fueron conquistadas y explotadas comercialmente por Cartago y los etruscos en el año 550 a.C. Esto sucedió después de una batalla entre los griegos y una coalición de etruscos y cartagineses en la costa occidental de Córcega. La batalla de Alalia fue causada por un empuje griego hacia las zonas occidentales del mar Mediterráneo, ya que estos se vieron empujados a su vez por el crecimiento del imperio persa en la zona de Lidia, en Asia Menor. Los griegos, buscando una ruta comercial entre Massilia, en Francia, y las islas británicas, fueron vistos como una amenaza a los intereses de Cartago y de los etruscos. En el año 537 a.C., la batalla, si bien fue técnicamente ganada por los griegos, produjo tantos daños económicamente hablando que Massilia efectivamente se quedó aislada de su metrópolis. Esto causó el comienzo del dominio cartaginense sobre la parte oeste del Mediterráneo. Ahora vamos al norte de Italia. Esta vez vamos a poner a Recia, Nórico y todo el norte de Italia, incluyendo las futuras provincias cisalpinas, en una sola bolsa. Así que, más al norte de los etruscos, vivían los tal llamados celtas. Los celtas eran una rama de la vasta región indoeuropea e incluían tribus que estaban dispersadas desde Irlanda en el oeste,
España en el sur y Galacia en lo que hoy es Turquía. El nombre le fue dado por el historiador griego llamado Hecateo de Mileto, quien los consideró un grupo de tribus que vivían en la Edad de Hierro y que, si bien demostraban altos niveles de cultura, nunca fueron unidos bajo una bandera o bajo un rey y muy a menudo luchaban en guerras de rivalidades entre ellos. Los celtas, que residían en el norte de Italia, en la zona alpina de ese país, eran vecinos inmediatos de los etruscos y eran muy diferentes a estos. Uno de los puntos más famosos de los celtas son los famosos druidas, que eran miembros de la clase sacerdotal de los celtas. Siglos más tarde, Julio César los describió en sus famosos libros de las guerras gálicas. Los celtas no vivían en ciudades y sus aldeas nunca se unieron en estados propiamente dichos. Algunos de los pueblos que escuchamos hablar hoy en día, tales como los avernos, los belgas, los vénetos, provenían de los celtas. Los celtas mantenían relaciones comerciales con los romanos desde muy temprano, y uno de los productos más destacados son el ámbar, una piedra semipreciosa que en realidad era resina vegetal fosilizada y que se transportaba a Roma desde las costas bálticas en el norte de Europa. Dalmacia, Panonia y Mesia. Más allá de los celtas y al lado opuesto del mar Adriático vivían los ilirios. Los ilirios absorbieron los procesos culturales que tuvieron lugar entre la península balcánica y el río Danubio. Durante las edades de los metales se extendieron desde el norte del Epiro hasta la costa del mar Báltico y desde la actual Suiza hasta lo que hoy sería Polonia. Barcos iban y venían entre Iliria y Roma, y los productos más comunes eran sal, mármol, pieles de animales de las regiones del Danubio y más luego oro, de lo que siglos después se convertiría en la provincia romana llamada Dacia. Otro producto no tan conocido era veneno de serpientes, que servía como antídoto y que se utilizaba en la medicina de Roma mezclado con cortezas de ciertos árboles para inducir abortos. En los tiempos del comienzo de la República de Roma, los ilirios eran causa de problemas por la piratería que ejercían en el mar Adriático. Este problema sería resuelto más tarde, y Dalmacia será una provincia romana relativamente temprano, pero por ahora no existía un rey o gobernante que unía a todos los pueblos de esa región. Detrás de los ilirios, y más cerquita del río Danubio, estaban los pueblos de las futuras provincias de Panonia y Mesia, las cuales luego serían divididas a su vez en Panonia superior e inferior y Mesia superior e inferior respectivamente. Macedonia y Epiro. Veamos Epiro primero. Conocido como Albania hoy en día, Epiro era muy diferente de sus dos mayores vecinos, Grecia al sur e Iliria al norte. Epiro era, y todavía es, puras montañas. Los griegos mismos consideraban a los pueblos del Epiro como bárbaros, quienes nunca vivieron en las polis, como Atenas, Corinto, Esparta y tantas otras ciudades. Y con los ilirios al norte siempre hubo hostilidades que mayormente se debían a recursos naturales, cursos de agua y territorios. En cuanto a Macedonia, bueno, Macedonia está por surgir, pero primero deberá esperar el final de una época de guerra entre las dos sociedades más avanzadas de su vecino poderoso Grecia, las cuales obviamente son Atenas y Esparta. El rey de Macedonia, un hombre llamado Amintas I, se vio obligado a reconocer la soberanía del rey Darío I y hasta entregó a una hija en matrimonio a un alto dignatario persa. Las guerras que pronto se desatarán entre Atenas y Esparta tendrán como consecuencia primero la caída de Atenas, luego la caída de Esparta y como tercero el nacimiento y el apogeo de Macedonia con toda la gloria que Alejandro Magno le dio. Pero aún no estamos ahí, así que ahora vamos a Grecia, uno de los tres temas grandes de este Estado de la Unión. Como primero, Grecia, al igual que Roma, se encontraba en transición entre dos de sus superfamosas épocas. La historia marca el año 480 a.C. como el fin de la época arcaica de Grecia y el comienzo de la época clásica. Algunas fuentes difieren en unos 10 años, pero esto no viene al caso. Todos sabemos que la antigua Grecia se puede dividir en 4 épocas: Edad Oscura, Edad Arcaica, Edad Clásica y Edad Helenística. La Edad Clásica comenzó casi al mismo tiempo que la fundación de Roma y fue marcada con los primerísimos Juegos Olímpicos en el año 776 a.C. Así que ahora, dentro de unos 20 años, Grecia entrará a su tal llamada Edad Clásica. ¿Y por qué ese cambio de edad?
Las razones son varias, pero quiero que se acuerden de una cosa. Se vienen los persas. Y antes de hablar de los persas, quiero darles a conocer 3 nombres importantes, los cuales puede haber escuchado o tal vez no. 1. Clístenes de Atenas, el famoso libertador de Atenas. 2. Milcíades el segundo, también llamado Milcíades el Joven, un famoso político y general ateniense. Y finalmente 3. Hiparco, hijo de un tirano de Atenas. Nombro a Clístenes porque fue él quien ayudó a instalar democracia en Atenas en el año 508 a.C. Nombro a Milcíades el Joven porque fue él quien derrotó a los persas en la superfamosa batalla del Maratón, en la cual el mensajero de la victoria de los atenienses en contra de los persas famosamente cae muerto después de pronunciar la palabra «les ganamos», porque había corrido desde el lugar de la batalla hasta la ciudad sin parar. Bueno, a lo mejor no dijo «les ganamos», a lo mejor dijo «victoria» o algo así. Hoy en día, esa distancia es la distancia del deporte olímpico llamado maratón. Pero todavía no estamos ahí. Esa batalla todavía está 19 años en el futuro y seguro que vamos a tener otro episodio del Estado de la Unión antes de eso, pero quiero que se acuerden. Año 490 a.C., la batalla de Maratón. Y finalmente nombro a Hiparco porque fue él quien mandó a recopilar los poemas de Homero junto con otras obras de artes antiguas. Si bien él fue hijo de un tirano y gobernó Atenas junto a su hermano Hipias tras el fallecimiento de su padre, Hiparco protegió a muchos artistas, entre ellos al poeta Anacreonte. En el año 510 a.C., Hipias fue asesinado por las tropas del rey Cleómenes I, rey de Esparta. Antes de dejar el tema de Grecia, quiero que se preparen para la tormenta que viene, los persas. Los vamos a oír rugiendo por Asia Menor, Egipto y Siria por más de un siglo. Y también acuérdese de ese nombre, Darío I, rey de Persia, también llamado Darío el Grande. De hecho, 5 años antes de la República de Roma, Darío I sometió a la región llamada Tracia, que hoy es Bulgaria, y al año siguiente somete a los getas, una tribu que vivía a las orillas del Mar Negro, de lo que hoy sería Rumanía. También conquistó a la isla de Lemnos, una isla entre Grecia y Turquía, que en ese tiempo era famosa por tener un laberinto tan difícil de atravesar que gente moría en él sin poder salir. Esa isla fue reconquistada por Atenas en el año 510 a.C. por nuestro ya conocido general Milcíades II. Al parecer, el valor simbólico de esa isla de Lemnos era mayor que el valor comercial propiamente dicho, porque la isla es verdaderamente pequeña. Tenía menos de 450 kilómetros cuadrados de rocas y más rocas. Otra cosa que empezó en esa época en Grecia, no solamente en Atenas, fue la impresión de monedas con imágenes de ambos lados. Y como una nota de al lado, mientras el rey Darío I avanzaba hacia Europa, en Persia acababa de nacer Jerjes, quien sería otro de los grandes de Persia en un futuro no muy lejano. A atarse los cinturones. También quiero que sepan que al lado del Monte Olimpo, en el año 508 a.C., se celebraron los 68º Juegos Olímpicos. Ok, vamos al tema de Asia Menor. El nombre de Asia Menor fue primeramente usado por el escritor cristiano llamado Orocio en el siglo IV de nuestra era. Orocio utilizó ese nombre en sus obras llamadas Los 7 libros en contra del paganismo, y en sus libros Asia Menor incluye a los siguientes territorios. Tracia al norte del estrecho de Mar de Mármara que separa Europa de Asia, y Misia al sur del mismo estrecho. Lidia a lo largo de la costa occidental de lo que es Turquía hoy. Después Bitinia, Paflagonia y Ponto o Pontus a lo largo de la costa sur del Mar Negro, Frigia y Galacia en el centro, Capadocia en el este y finalmente Licia, Panfilia y Cilicia a lo largo de la costa sur. También hay que incluir aquí a las islas de Creta, Rodas y Chipre. Por supuesto que no voy a hacer un recuento de lo que andaba pasando en cada uno de estos reinos, primero porque Roma aún está a unos siglos de conquistarlos, y segundo porque en ese momento solo una nación verdaderamente importaba en toda la Asia Menor, Persia.
Toda la región fue conquistada por el imperio persa entre los siglos VI y V a.C. y luego por Alejandro Magno en el año 334 a.C. Y ahora vamos a Siria y Palestina. Siria era Fenicia. Probablemente ningún otro país tuvo tantos cambios de fortuna como Siria, y esto es algo que lamentablemente no ha cambiado ni en el día de hoy. Su ubicación geográfica hizo que Siria siempre fue anhelada por innumerables civilizaciones y egipcios, sumerios, asirios, babilonios e hititas ocuparon sucesivamente el estratégico suelo de Siria durante su historia. Siria siempre fue una tierra de paso entre los imperios del mundo. Durante las conquistas de Darío I, Siria fue una de las primeras tierras en caer y estuvo bajo el poder de los persas hasta las conquistas de Alejandro Magno. En cuanto a Israel o a la tierra de Canaán, podemos decir esto. La ascendencia del rey Darío I de Persia y las campañas militares del mismo en el Medio Oriente les permitieron a los judíos salir de su cautiverio de Babilonia y volver a su patria. Durante el 6º año del reino de Darío I, los israelitas se pusieron a construir un nuevo templo, según el libro del profeta Esdras. El 25 de febrero del año 515 a.C., ese segundo templo de Jerusalén se terminó de construir. Este templo reemplazó al primer templo, que también era llamado el Templo de Salomón, el cual fue destruido por los babilonios en el 586 a.C. Ese templo va a estar ahí hasta el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas van a arrasar con él. Vamos a Egipto. En estos tiempos, el esplendor y la grandeza de Egipto eran una sombra del pasado. De hecho, la ocupación de la isla de Chipre demostró ser la marca de agua alta del éxito egipcio debajo de la 26ª dinastía. En el 545 a.C., el imperio persa tomó esa isla de los egipcios. Los persas continuaron conquistando el imperio babilónico y en el 526 invadieron Egipto. En la batalla de Pelucio, el ejército egipcio fue derrotado y Egipto se incorporó al enorme imperio persa, convirtiéndose en una provincia de Darío I. Este evento marcó el final efectivo de la historia del antiguo Egipto, como el hogar de una civilización autónoma. Nunca más su historia será su propio país. En adelante, su historia era como un miembro de un mundo más amplio, su destino en gran medida determinado por los jugadores extranjeros. Persia. Sin ninguna duda, la Persia de los tiempos de Darío y Jerjes era el superpoder de aquella época. No voy a dedicar mucho tiempo describiendo ese imperio y su crecimiento porque quiero dedicar más tiempo a todas las regiones subyugadas por los persas. Y también porque, veremos mucho más de los persas en el próximo Estado de la Unión. Además, ya estuve metiendo los años durante los cuales regiones caían ante los persas como si fuera un juego de dominó. ¿Para qué volver a listarlos aquí otra vez? Lo único que sí quiero destacar es que si la invasión persa no se hubiese detenido en Grecia en las próximas generaciones, hoy en día el mundo sería muy, muy diferente. En vez de utilizar columnas en frente a edificios de bancos, estaríamos usando fachadas de zigurat en forma de torres o pirámides. En vez del alfabeto latín, el mundo estaría usando alguna desviación de la escritura cuneiforme. Monoteísmo no hubiese tenido la oportunidad de crecer y hasta las instituciones más primordiales como la familia, el matrimonio y la sucesión de herencias serían muy diferentes. Las derrotas que los persas sufrieron, comenzando con la derrota en contra de los escitas al lado del río Danubio, casi el mismo año de la fundación de la República de Roma, salvaron al mundo occidental y causaron el comienzo del fin de la grandeza de los persas. No me extraña ni en lo más mínimo que hoy en día en Irán, cuando una mamá quiere asustar a un niño para que se duerma rápido, le dice al niño que si no te duermes rápido va a venir Alejandro el Terrible y te va a comer. Así es, en Irán, en vez de Magno, Alejandro es el Terrible. Cartago. Esta es otra superpotencia que pudo haber cambiado el mundo en su momento y no lo hizo. ¿Quién no oyó hablar de los elefantes cruzar los Alpes? Las consecuencias de lo que pudo haber sido son inmensas. Y aquí también podemos decir que el mundo sería muy diferente hoy si no hubiese pasado lo que pasó. Pero bueno, de Cartago vamos a escuchar mucho más que trompetas y sonidos de elefantes rabiosos
ya que esta es la nación con la cual Roma tiene un destino por delante. Y si se acuerdan del reino Dido y lo que les conté en el episodio 1, con mucha razón. Por ahora basta saber que Cartago era dueña de 3 regiones que pronto estarán frente a las narices de los romanos gritando por piedad: Sicilia, la costa oriental de España y Cartago misma. Honestamente no veo la hora de llegar a esa parte de la historia en mi podcast y contarles de las cosas que pasaron en esa super final entre Roma y Cartago. Y como toda buena final, no fue un juego, sino 3. 3 guerras, 3 resultados diferentes y 3 chances de cambiar el mundo. En fin, sigamos volando hacia el oeste. En cuanto al resto de África del Norte, comerciantes fenicios llegaron ahí alrededor del año 900 a.C. En el siglo VI a.C. existió una presencia púnica en Tipasa, que hoy sería Argelia. Desde su principal centro de poder en Cartago, los cartagineses se expandieron y establecieron pequeños asentamientos, llamados emporios en griego, a lo largo de la costa norte de África. Esos asentamientos sirvieron eventualmente como ciudades de mercado, así como lugares de anclaje y reabastecimiento para barcos. Y hablando de asentamientos y colonias fundadas por griegos y fenicios, ahora veamos España y Portugal. Los fenicios fueron el primero de los pueblos colonizadores históricos de la península ibérica. Y en el episodio 1 de este podcast había mencionado que según fuentes arqueológicas, Lisboa fue fundada alrededor del año 1200 a.C. Muchos asentamientos fueron fundados durante los primeros siglos de esta colonización, y algunos ejemplos son Malaca, hoy Málaga, y Gadir, hoy Cádiz. En Málaga hasta se conservan restos de las murallas de la ciudad, aptamente llamadas las murallas fenicias de Málaga, que aparecieron durante obras de rehabilitación del Palacio de la Aduana de esa ciudad. Datan del tiempo cuando Roma fue fundada. Paralelamente con la colonización fenicia de España, los griegos y luego los cartagineses propiamente dichos también establecieron sus ciudades y asentamientos por todas las costas de España y hasta llegaron a las Islas Canarias y a las Islas Británicas, que acababan de entrar a la Edad de Hierro. Las colonias fenicias prontamente obtuvieron el control de las rutas comerciales mediterráneas en competencia con las colonias griegas, que fueron excluidas de la zona del Estrecho de Gibraltar. Las rutas atlánticas fueron monopolizadas por los fenicios, que se beneficiaron del comercio de los metales, especialmente el estaño, de las Islas Británicas y Galicia. Por evidencias arqueológicas también sabemos que España y Portugal fueron las 2 primeras regiones que sintieron el cambio en el clima que afectó a Europa entre los años 600 y 100 a.C. Tan profundo fue ese cambio que 100 años más tarde el río Tíber se congelará por completo 2 veces, una vez en el 398 y una vez en el 396 a.C. Se cree que fue ese mismo cambio de clima, conocido como el período subatlántico, el que causó la presencia de renos en los bosques del sur de Europa, lo cual era imposible 100 años atrás. Volviendo a las colonias de la actual España, sabemos que la fundación de Nueva Cartago, la actual Cartagena, fue una iniciativa hecha durante el siglo III a.C. en las épocas de las guerras púnicas contra Roma. Finalmente también sabemos que fue un poco después que el escritor e historiador griego Heródoto de Halicarnaso primeramente empezó a utilizar el nombre de Iberia como una denominación común de la península. De España y de Portugal veremos mucho más en el futuro. Y mientras tenemos que esperar unos 2 siglos para ir en más detalles de España, tendremos que esperar otro siglo más para que lleguemos a las partes interesantes de Francia, que como todo el mundo sabe, era llamada Galia. Si bien en el sur de Galia ya tenemos asentamientos griegos tales como el puerto de Massilia, la Marsella de hoy, fundada en el año 600 a.C., no será hasta las conquistas de Julio César que esto se pone realmente interesante. Dentro de unos 100 años más se fundará una ciudad llamada Lutecia, la que hoy es mejor conocida como París. Lo único que sí cabe destacar en este momento es que Francia, al igual que Italia, tenía un suelo y un clima muy apropiado para la producción de uno de los productos favoritos de los pueblos del Mediterráneo: uvas. La cultivación y procesamiento de uvas fue mejorada a través de los siglos después de haberse iniciado por la presencia de colonias griegas, y su producto derivado, el vino,
Fue el símbolo no solo de Roma y el Occidente, pero luego se convertiría en uno de los símbolos del cristianismo mismo. Como una nota de cultura general, quiero dar las gracias a 2 personas en Francia que hace unos 50 años decidieron crear una serie de libros de cómic llamados Asterix, donde ellos relatan la historia de un pueblo de galos y su resistencia en contra de la dominación de Roma. Mi infancia fue moldeada por Asterix y sus historias, y las historias detrás de las historias, cuando fui suficientemente grande para descubrirlas. Me pasé horas y horas riéndome del gordo Obelix, del bardo que cantaba mal, del jefe de la aldea y su mujer, del dueño de la pescadería de pescados podridos y de tantos caracteres más. Aprendí de historia, geografía, sociedad y mucho más, de un modo que solamente Asterix pudo haberme dado tal enseñanza. Gracias, señor Uderzo. Y gracias, señor Goscinny, que en paz descanse. Y ahora vamos brevemente a las Islas Británicas. Stonehenge, una colección de monumentos neolíticos erigidos entre los años 3000 y 1500 a.C., es fácilmente el símbolo más predominante de las Islas Británicas antes de la invasión de los romanos. Otra de las informaciones importantes que tenemos de la época de la fundación de la República de Roma es el manual de navegación llamado Periplo Massaliota, que fue probablemente escrito en el siglo VI a.C. El Periplo Massaliota contenía una narración de un viaje por mar desde Marsella a lo largo del mar Mediterráneo occidental. Describen las rutas marítimas que van hacia el norte desde Cádiz, en España, a lo largo de la costa de Europa Atlántica en Bretaña, Irlanda y finalmente Gran Bretaña. Este es el primer documento que describe los vínculos comerciales entre Europa del Norte y del Sur, y la existencia de este manual indica la importancia de tales vínculos comerciales. Esto se debe principalmente al comercio del estaño y otras materias primas desde las Islas Británicas hacia el sur. Piteas de Masilia describió una expedición similar con más detalle algunos siglos más tarde, alrededor del 325 a.C. Germania y los Países Bajos. Ya nos estamos acercando al final de nuestra circunferencia y estamos sobrevolando los Países Bajos y la región conocida como Germania, que fue habitada por innumerables pueblos de edad de bronce y sin bordes fijos. Sabemos que alrededor del año 800 a.C. esas tribus ya conocían la producción de cerveza y alrededor del comienzo de nuestra era, ellos definitivamente entraron a la Edad de Hierro. Como los pueblos en cuestión no llevaban ningún tipo de literatura propia, toda la información nos llega desde afuera, y principalmente de historiadores romanos y griegos. La influencia extranjera se cree que ha sido debido al comercio del ámbar. De toda esta región hablaremos más en profundo cuando Germania empiece a ser un verdadero obstáculo para la expansión de Roma en unos 500 años. Y así llegamos al final de nuestra circunferencia y, como prometido, vamos a dar un breve vistazo a lo que pasaba en India y China. En el año 516 a.C., Darío I invade y conquista la enorme región de la India llamada el Punjab. Con esa movida, el imperio persa se convierte efectivamente en el poder con el mayor control de humanos en el planeta. En parte porque en China estamos en el colorido período llamado el período de primaveras y otoños, donde no existía una sola dinastía gobernante sobre la masa de chinos. India todavía está a un siglo y medio de empezar a crear sus propias conexiones comerciales con Roma y otras partes de Europa a través del Mar Rojo. Pero, aún así, India nunca llegó más allá del Mar Rojo, y las mercaderías a bordo de barcos indios cambiaban de mano 2 y hasta 3 veces hasta que llegaban a las ciudades de Grecia Magna y luego Roma. Por el otro lado, navegantes indios fueron los primeros en entender y usar los vientos monzónicos del Océano Índico, durante los cuales podían aprovechar los vientos para travesías marítimas que de otra manera hubiesen llevado un año. China. En China, durante el período de primaveras y otoños, un rey llamado Helu de la parte de China llamada Wu establece como su capital la gran ciudad de Helu, lo que hoy es Suzhou, en el mismo año de la fundación de la República de Roma. O sea que la República de Roma y la ciudad de Suzhou empezaron en el mismo año. Luego, en el año 473 a.C., Wu sería vencido por Yue, otro reino del este. La edad dorada de Suzhou tocaba a su fin.
Primeramente pensé que este episodio sería de unos 20 o 25 minutos en lugar de los 15 minutos de un episodio normal. Y vea aquí, 40 minutos y todavía no estoy terminado. Puse 4 mapas en el sitio web con la ocasión de este episodio y creo que les va a ayudar a disfrutar mejor del paisaje de este tiempo, a falta de una palabra mejor. El primer mapa es un mapa regional de la actual Turquía, o sea, Asia Menor, con todos los reinos y pueblos como los he mencionado hoy. El segundo mapa es un mapa del avance de la Edad de Hierro a través de Europa. El tercer mapa muestra la división de las aguas del Mediterráneo entre Cartago, Roma, Etruria y Grecia para que se puedan dar una idea de qué lugares eran controlados por cuál poder en el año 509 a.C. Y el cuarto mapa muestra el imperio persa en relación con el resto del mundo conocido en ese mismo año. Y no quiero olvidarme que les prometí decir por qué cada 13º episodio será llamado Estado de la Unión. Simplemente, el número 13 es mi número favorito. Bueno, veamos ahora. El episodio que viene volvemos a nuestro cuento usual. El cuento de Roma, episodio 14, la vida y muerte de Junio Bruto. Veremos cómo la batalla de Silva Arcia termina con noticias buenas y malas para los romanos. ¿Las noticias buenas? Bueno, Roma ganó. ¿Las noticias malas? Estoy casi seguro que ya sabe que Junio Bruto fue matado en esa batalla, así que no voy a guardar ese detalle sin decirlo. Pero sí les tengo 2 preguntas. 1. ¿Por qué Roma se puso de luto un año entero a la muerte de Junio Bruto? Y 2. ¿Por qué Junio Bruto, años atrás, cuando fue a visitar Grecia junto a los jóvenes hijos de Tarquinio el Soberbio, se cayó sobre su nariz y casi se la quebró después de salir del templo de la profeta de Delfos? Además, vamos a ver cómo Junio Bruto presenció la tortura y decapitación de sus propios 2 hijos un par de semanas antes de morir él mismo en el campo de batalla. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.